este fenómeno de inseguridad social que recorre el mundo. Y 6 son las recomendaciones que he encontrado, sintetizan por consenso la opinión de los expertos. La primera es la necesidad de aumentar la inversión en el acceso universal a la atención en salud y en educación. Dicho sea entre paréntesis, el país necesita hacer una reflexión serena y eficiente de por qué precisamente en los últimos años salud y educación han sido 2 de los sectores que han sufrido el mayor impacto y alteración en malas prácticas de administración, no por falta de recursos, sino por una evidente mala administración de los recursos asignados por el Estado mexicano a salud y educación. Un segundo instrumento que proponen los tratadistas es fortalecer los salarios y los derechos de los trabajadores. El deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores es alarmante. Rebasa el 60% en los últimos 30 años. Un tercer factor, como instrumento de contención a la inseguridad social y a la desigualdad económica, es que los estados hagan transferencias redistributivas y fortalezcan los mecanismos de protección social. Un cuarto, que se adopten medidas firmes contra el secreto bancario y la evasión fiscal que permite que hoy paguen más impuestos los que menos tienen frente a los que más ganan. El ejemplo que pone el segundo hombre más rico de los Estados Unidos, el señor Warren Buffett, es espléndido. Él ha terminado por reconocer en un acto de sinceridad ética que el porcentaje de impuestos que paga su secretaria es mayor al porcentaje de impuestos que él paga como empresario, siendo el segundo hombre más rico de la Unión Americana. Un quinto instrumento, llegar a una fiscalidad progresiva, pero no una fiscalidad progresiva que vaya en busca desmedida de una tributación imparable, incontenible, porque si esa va a ser la meta, desde ahora yo plantearía la fiscalidad de México, la fiscalidad del Estado mexicano, tiene un referente fundamental, el crecimiento económico. El país necesita crecer y un país en crecimiento podrá tener una fiscalidad progresiva. El reto hoy es poner de nuevo a México en los rieles del crecimiento económico para garantizar la defensa del empleo y la planta productiva del país. Y un sexto instrumento es la eliminación de las barreras que todavía impiden la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Pienso también en las ideas difundidas recientemente por un libro de gran impacto internacional, donde se aborda el caso de México, hay un capítulo sobre México, el libro del doctor Acemoglu con el doctor Robinson, titulado ¿Por qué fracasan las naciones? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Para aquellos de ustedes que no lo hayan todavía leído, ni lo compren, pueden bajarlo por internet. El doctor Acemoglu ha dispuesto, que incluso tiene diálogo con quienes deseen aportar al debate de las ideas, que él ha retomado de un pensamiento económico del doctor Gary North. El doctor North ganó el Premio Nobel de Economía en los años 70 y de repente Acemoglu, nacido en Turquía, educado en Londres, doctor en economía, es contratado por MIT de Boston y sorprende al mundo haciendo un estudio científico transversal desde la Edad Media a la fecha y encuentra que el secreto del desarrollo económico y la prosperidad económica de las naciones está en la institucionalidad económica. No es ni siquiera el academicismo, la escolaridad, los años que la población ha ido a estudiar. Es el marco institucional de la economía el que predetermina hasta dónde llegan los países.
cuál es el grado de progreso económico y social que pueden acumular. Allí plantea en su libro la teoría de los dos Nogales, comparando a Nogales, Arizona, Estados Unidos, con Nogales, Sonora, México. A mí me gustaría que viniera más seguido a México el doctor Acemoglu, porque si algún país es un gran laboratorio de investigación macroeconómica, es México. Toda la teoría formulada en 1982 por el Consenso de Washington y su decálogo, sus 10 puntos dogmáticos, tuvo como laboratorio de experimentación nacional un país llamado México. Por eso, con la legitimación que nos da un costo nacional de aprendizaje, una experiencia nacional acumulada durante más de 30 años en la aplicación de ese modelo macroeconómico, hoy, en nombre de un sistema de seguridad social renovado y eficiente, el país necesita revisar los temas de macroeconomía y fiscalidad. Otro autor que es muy importante tengamos presente los mexicanos en materia de reflexión sobre el futuro de la seguridad social es el doctor en economía Thomas Piketty, francés. Un caso interesante, a los 20 años obtuvo su doctorado en economía en París, se lo llevó a MIT varios años de profesor y ya está de regreso en Francia, donde actualmente dirige la Escuela de Economía de París y es director de la Escuela de Altos Estudios de Investigaciones Sociales de Francia. ¿Qué dice el doctor Piketty en esto que es su especialidad? Es a lo que él se dedica. Se dedica a estudiar por qué los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. Y parece ser que ya lo encontró. Todos los expertos están buscando a Piketty en Francia para avanzar en esa línea de investigación. Dice el doctor Piketty que las nuevas formas de segregación social que están surgiendo, que parecieran secuestrar a la democracia, algunos autores hablan de democracias secuestradas, tienen su explicación en el papel del capital en el siglo XXI, y así se titula el más reciente libro de Piketty, El capital en el siglo XXI. Y es que él desafió una noción económica de un prestigiado economista, Simon Kuznets. El doctor Kuznets, creador de la curva de Kuznets, había dicho: en el tiempo terminarán encontrando un punto de equilibrio los extremos, merced a los cambios tecnológicos, al desarrollo industrial, y se irán haciendo menos notables las diferencias. Y dice Piketty, sí, fue cierto por un tiempo, pero fue cierto por el impuesto sobre la renta que se logró ese efecto. Ahora se ha roto el efecto y se regresa a una acelerada tendencia a la concentración de la riqueza y a la desigualdad económica en todo el mundo, porque hay algo que no se conocía. Merced a las nuevas tecnologías, las tasas de ganancia del capital se han vuelto inalcanzables para las tasas de ganancia de quien vive de su trabajo. Quien cobra su quincena o cobra su modesta pensión nunca va a alcanzar a quien está cobrando las utilidades de la especulación financiera o cualquier otra forma derivada de la inversión del capital. Se han vuelto inalcanzables. Y en esa brecha estamos. Y en esa brecha nos preguntamos, ¿y cuál va a ser el papel del Estado mexicano? Incluso el papel de la comunidad internacional frente a este fenómeno del que no escapa ningún país. Cuando el doctor Moreno nos ha dicho hace un momento, y es una cita de su libro más reciente, cuando él nos ha dicho que si el sistema de seguridad social que tenemos no
es lo eficiente que quisiéramos, habría entonces que reinventarlo. Ya ha puesto el punto sobre la I. Hay que reinventar el sistema de seguridad social del Estado mexicano y llamar a todos los sectores en una fórmula solidaria de responsabilidad del Estado y participación de todos los sectores privado, social, público, para tener ese sistema de seguridad social que el país sí puede darse el lujo de tener, porque, repito, este es un país en donde no falta nada, ni en recursos económicos, ni en recursos naturales, ni en recursos humanos. El panorama en el mundo es de una intensificación de las tensiones sociales y ya varios países muestran riesgo de ruptura social. Hay un círculo vicioso de acumulación de privilegios que comienzan a transmitirse sin legitimación, de privilegios que se obtienen por un monopolio de oportunidades en beneficio de quienes disfrutan las tasas fiscales más bajas y tienen acceso a la mejor educación y a la mejor atención de salud. En todo el mundo comienza a aparecer en menor o en mayor medida un estado de mal humor social contra esa transmisión de privilegios que va en contra de una igualdad democrática de oportunidades y de la protección social. Es el secuestro de los gobiernos por parte de grupos adinerados, lo que en buena medida explica este fenómeno. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Y decirlo desde un foro como este al que nos convoca la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. 3 instrumentos hay que usar y cuanto antes. El instrumento de la transparencia, el instrumento de la rendición de cuentas y el instrumento de la participación ciudadana. Los ciudadanos ya no pueden darse el lujo de quedarse callados. Y si son jóvenes, permítanme decirles, no se dejen robar su país, no se dejen robar su futuro. Actúen cuanto antes. Es evidente que en torno de toda esta reflexión juega un papel central el incremento del gasto público, la reducción de la desigualdad estará estrechamente vinculada a la posibilidad de que surjan gobiernos más transparentes y con representación ciudadana. Y concluiría diciéndoles, en países con instituciones de seguridad social débiles a causa de una distribución desequilibrada de la riqueza, lo que sobreviene, lo que le sigue, es un debilitamiento del contrato social y del progreso económico. Una economía que muestra vigor, tiene la capacidad de darle a su mercado interno la fuerza suficiente para que concurran todos los agentes económicos a satisfacer sus necesidades, presentes y futuras. Un país que no puede garantizar eso porque ha concentrado en unas cuantas manos la riqueza, es un país que se está negando a sí mismo el derecho a progresar. Y hoy más que nunca, los mexicanos podemos sentirnos tranquilos. No nos falta nada para progresar, solamente tenemos que reorganizar el modelo de administración de este país inmensamente rico llamado México. Doctor Mayans, lo felicito por este excelente foro, a usted y a su equipo de colaboradores y a los señores senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Social. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Humberto Hernández. Ya ve que los tabasqueños son gente ilustre, intelectuales, bien preparados, mira nomás, y a mucho orgullo, mi paisano. La verdad que es la mejor muestra de cuando se participa en políticas públicas y además con, decía Albert Einstein, que ya lo habían mencionado aquí, la imaginación es lo más grande y mejor que el conocimiento. Y ya ven, aquí de eso se trata el día de hoy, con todos ustedes obviamente, que son lo más importante, tanto los que están aquí en el auditorio, como los que nos están viendo a través de la televisión, pues también nos da mucho gusto saludar. El siguiente ponente, el doctor Antonio Ruesga Barba, él es coordinador de investigación del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social, el CIES. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Sociología por la UAM, doctorado en Derecho por la UNAM, especialista en Finanzas Públicas por la UNAM y cuenta con el curso iberoamericano de altos estudios en seguridad social en Madrid, España. Desde 1974, el doctor Antonio es profesor titular C de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 22 libros publicados como autor, coautor o copilador y varios artículos en revistas y libros. El doctor Ruesga ha participado en numerosos congresos, cursos y seminarios de seguridad social en diferentes países de América Latina. Doctor, si me hace el favor, además un buen amigo, bienvenido al Senado. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al senador Mayán su invitación para participar en esta Semana de la Seguridad Social. Al principio, el doctor Briceño nos hizo referencia al nacimiento del Seguro Social en la época de Bismarck. Fue en realidad un cambio, yo diría, revolucionario. La sociedad había intentado de muchísimas formas superar los problemas que se le iban presentando continuamente. Y la seguridad social